Ahí está ya grabando. Lo primero que les quiero decir es, las reuniones van a ser siempre, las clases, día jueves a esta hora, a las 11, ¿de acuerdo? Entonces ya agenden de acá hasta noviembre, todos los jueves a las 11, clase Zoom de Derecho Procesal Penal. Si otro docente entonces ya le quiere utilizar este espacio, este tiempo, ustedes ya saben, les comunican que ya está jueves de 11 a 11:40, ya está ocupada con esta materia. Bueno, eso es una cosa. La otra, yo lo estoy viendo ahora, estuve yo como vocal en alguna de sus materias, ¿no?, que rindieron ustedes. A ver, ¿alguien que me responda eso? Sí, me voy. Sí, ¿no? En prevención del delito. Prevención. Prevención. Ahí está, prevención, perfecto, prevención. ¿Qué les puedo decir? Más o menos, ¿no? Los exámenes, creo que aprobó la mayoría, pero de todos modos, esto es un poquito, tómenlo como una recomendación. Siempre que van a estudiar a ustedes, previo al estudio, tienen que comprender el texto. Es decir, saber de qué es lo que te está diciendo el texto, ¿no? La cartilla. Es decir, primero tienen que saber o comprender. Una vez que comprenden, el paso posterior es estudiar, ¿no? Yo ya les expliqué en otras clases que hay muchas técnicas para estudiar, pero una buena técnica es en voz alta, ¿no? Para utilizar casi la mayor cantidad de sentidos posible. Obviamente que estudiar no es memorizar, pero sí internalizar los conceptos, que te queden los conceptos, ¿no? Porque yo notaba mucho eso en los exámenes, ¿no? Que repetían muchas cosas y que yo estoy seguro que si el profesor o bien el titular, ¿no?, de la materia, o yo le decía, a ver, explica esto, que iban a quedar así, no iban a poder responder. Pero bueno, eso. Otra cosa, a los alumnos que no activaron la cámara, por favor activen la cámara. Así van a ser las clases en el segundo cuatrimestre, nos recomendaron eso, ¿no? Les quiero ver las caras, básicamente, ¿no?, cuando estoy hablando. También voy a hacer preguntas a lo largo de la clase, también para ver si están atentos y demás. Ustedes saben que si yo cuando estoy dando la clase, cualquier consulta, duda, simplemente levantan la mano, o creo que esto tiene, acá, ahí pueden utilizar esto, miren, ahí, y desactivan el teléfono y hacen una pregunta, ¿de acuerdo? O consulta u opinión. Bueno, yo acá sigo admitiendo. Yo, siempre que comience la clase, yo voy a tratar de, hasta los 5 minutos, voy a tratar de admitir 5 minutos de tolerancia, ¿de acuerdo? Porque si no, estoy dando la clase y admitiendo todo el tiempo así, me pierdo el ritmo. Bueno, nos quedan 5 unidades. La materia tiene 8 unidades. Nosotros vimos en el primer cuatrimestre 3 unidades. La idea es que veamos ahora, en lo que queda de agosto, septiembre, octubre y noviembre, 5 unidades. La unidad 4, menos mal que es cortita, entonces la idea es que la terminemos, que la hagamos en la clase de hoy y la semana que viene, todo agosto. Ya nos quedarían 4 unidades, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar entonces con la unidad número 4, que es acción penal. Este es un tema que se ve tanto en derecho procesal penal y también se ve en la materia derecho penal. Yo no sé si todavía ya lo vieron
en esa materia a ustedes, pero seguramente en la cartilla de Derecho Penal también se trata el tema de acción penal. Es más, muchos dicen que en realidad la acción penal es un tema del derecho penal y no del derecho procesal penal. Ahí siempre hay una discusión, ¿no? No es, es decir, podría pensarse que es una discusión técnica y que queda ahí nomás, pero es una discusión que tiene efectos. Si nosotros decimos que la acción penal es una cuestión del derecho penal, está bien regulada, va a estar bien regulada en el Código Penal. Si decimos que la acción penal es un tema del derecho procesal penal, también va a estar bien que la regulen los códigos procesales. Pero no ingresemos en esa discusión, si es un tema de derecho penal o derecho procesal penal. Simplemente veamos cómo está regulada la acción penal acá en nuestra provincia. Para ello yo voy a compartir la cartilla. A ver si acá está. Bueno, yo acá voy a ir a la unidad número 4. Miren, todavía no se ve que no la tenía lista acá. Unidad. Les voy avisando que también en las clases puede ser que intervengan los preceptores, ¿no? De cada curso. Bueno, acá está. Unidad número 4, acción penal. ¿De acuerdo? Acción penal. Está ahí en los dos primeros párrafos está el concepto. Podemos decir, la acción penal es una atribución cuyo ejercicio en principio corresponde al Estado a través del Ministerio Público Fiscal, de solicitar al juez que aplique la ley penal en el caso concreto. Esa es una definición. La otra es, la acción penal es la actividad que pone en movimiento la actividad del Estado ante la comisión de un delito. Ahora les paso a explicar esos dos conceptos. Miren, cuando se produce un delito en la sociedad, cualquier delito en la sociedad, un homicidio, como uno de los delitos más graves, o un robo, hay órganos del Estado que se van a poner en marcha. Es decir, se produce un delito y lo que hay que hacer es aplicar la ley penal. Ahora bien, ¿quién va a aplicar la ley penal? ¿Quién va a poner en marcha el aparato de represión penal? Van a ser siempre órganos del Estado. Esos órganos del Estado son, en la actualidad, en nuestra provincia, los fiscales, el Ministerio Público Fiscal. Entonces, ¿qué podemos decir de la acción penal? Es la facultad, la acción penal es la facultad que tienen determinados órganos del Estado para poner en marcha la persecución penal, la represión penal del Estado, ¿no? El término represión siempre en nuestro país tiene connotaciones negativas, pero se puede hablar de represión penal en el sentido de que es una de las funciones del Estado, ¿no? La aplicación de la ley penal. Es decir, ante la comisión de un delito van a haber órganos que se van a mover. Esos órganos son la policía y el Ministerio Público Fiscal. Entonces, la acción penal es la facultad que le otorga o que tiene el titular de la misma de poner en marcha los órganos del Estado para llevar adelante la persecución penal. ¿De acuerdo? ¿Les queda un poquito claro de ahí qué es la acción penal? Hagan así más o menos. Bueno, ahí está. Ahora, otro tema también vinculado a la acción penal, o dicho de otra forma, todo delito genera una acción penal. Es decir, todo delito va a generar o va a disparar, digamos, la necesidad de que el Estado se ponga en marcha. Ahora, hay tres clases de acciones penales.
tres clases de acciones penales. Acción penal pública, acción penal pública de instancia privada y acción penal privada. Nosotros tenemos que saber bien cuál es la característica de estas tres acciones penales y qué delito genera cada una de ellas. Para ello, vamos nuevamente a la cartilla y vamos a ver lo siguiente. Miren, clasificación. Las acciones penales se clasifican en públicas, privadas, y a su vez la pública en acción pública promovible de oficio o acción pública dependiente de instancia privada. Es lo que le comentaba recién. Hay tres clases de acciones penales. Pública, acción penal pública dependiente de instancia privada, y la tercera, acción penal privada. Veamos la acción pública, la acción penal pública. Acá lo que caracteriza a la acción penal pública es que el Estado va a actuar de oficio. Va a actuar de oficio. Es decir, podemos decir que la regla es que la mayoría de los delitos, prácticamente el 99% de los delitos que están regulados en el Código Penal y en leyes penales especiales, generan una acción penal pública. Es decir, uno agarra, bueno, no tengo acá en mano justo un código penal, pero si uno agarra un código penal y lo abre en cualquiera de sus partes, seguramente se va a dar con delitos que generan acción penal pública. ¿Qué significa esto? Son delitos que una vez que se cometen en la sociedad, son delitos que una vez que se producen en la sociedad, el fiscal debe actuar de oficio. No es necesaria una denuncia. Por ejemplo, el fiscal se entera de un homicidio, o ustedes se enteran de un homicidio, tienen que actuar de oficio. No hace falta que el familiar de la víctima vaya y denuncie. El Estado está obligado a actuar de oficio. Se enteran de un robo, el fiscal tiene, y ustedes tienen que actuar de oficio. De una lesión grave o gravísima, tienen que actuar de oficio. Es decir, la mayoría de los delitos, sí, Vaca. Mi abogado, Sí, acá hubo un caso así de un robo así como tipo homicidio, que le robaron a un anciano sí. y todos los vecinos salimos así y bueno, lo capturamos ahí adentro a los ladrones, pero hizo la denuncia todo el hombre y están ahí, salieron al otro día nomás Bueno, eso que le pegaron. Bueno, pero eso será ya un tema estrictamente procesal. Pero te das cuenta que, por ejemplo, vos me estás comentando, cerca de tu casa hubo un robo. Ingresaron a la casa Sí, de un anciano, de un jubilado, le pegaron, sí, le quisieron robar. Es decir, ahí ponele que la gente no hacía nada, ustedes no se entrometían, pero si el fiscal o la policía se entera, no hay necesidad de denuncia ni de la víctima, ni del jubilado, ni siquiera de algún vecino. La policía y el fiscal tienen que actuar sin necesidad de denuncia. Es decir, para la mayoría de los delitos no hace falta denuncia. En otro curso una compañera me decía por qué muchas veces cuando hay un robo se llama a la víctima a la comisaría o a la fiscalía para que denuncie. Y puede ser que sea así, pero en esos casos la denuncia no se la está pidiendo como requisito para investigar o para que la fiscalía se ponga en movimiento, sino que se pide una denuncia como para que la policía y la fiscalía tenga herramientas para comenzar a investigar, ¿entienden? Se le pide a la víctima, bueno, vení, acercate a la comisaría, a la fiscalía, decinos cómo fue el hecho, qué te robaron, cómo eran los que te robaron, dónde fue, ¿entienden? Pero en un delito de robo, la denuncia no se la exige o no se la requiere como requisito previo para investigar. El fiscal o la policía se entera y tiene que actuar de oficio. Eso es para la mayoría de los delitos. La mayoría de los delitos, la fiscalía, que es la titular de la acción penal, actúa de oficio, ¿no? Junto con ustedes el día de mañana, junto con la policía. Ahora, eso se llama principio de oficiosidad. Es decir, la acción penal pública se caracteriza por estar regida por el principio de oficiosidad. El fiscal se entera y actúa, no hace falta denuncia. Es más,
Supongan esto, el fiscal está en su oficina, ¿no? Está trabajando en su oficina en los casos que tiene que investigar y demás, y justo se enteró por la radio, supongamos que estaba escuchando la radio, se enteró por la radio de un homicidio, y justo en la zona donde él tiene competencia, y es un fiscal de grave atentado, ¿no? Acá en Salta. No va a hacer falta que un familiar se acerque a la fiscalía a denunciar, ni siquiera a la comisaría. Él ahí nomás se enteró, ya tiene que comenzar a investigar, levantará un teléfono, se comunicará con la comisaría, o él mismo se apersonará en el lugar del hecho, sin necesidad de denuncia, ¿no? Esto es porque se trata de un delito que genera acción penal pública. La mayoría de los delitos generan acción penal pública, hay que investigarlos de oficio. Ahora, esta es la acción penal pública, pero también hay acciones penales públicas que dependen de instancia privada. Vamos a la cartilla y van a ver ahí. Miren, acción pública acá está, acción pública dependiente de instancia privada. Es decir, hay determinados delitos en los cuales, una vez que se cometen, para que el fiscal pueda actuar, pueda investigar y llevar adelante el proceso, impulsar el proceso penal, es decir, para que el fiscal ponga en marcha la persecución penal, pidiéndole al juez alguna medida o simplemente investigando sin necesidad de acudir al juez de garantía, al juez de garantías. Esos delitos son, en esos delitos se va a requerir denuncia. Fíjense cuáles son, están en el artículo 72 del Código Penal. Son los siguientes. Abuso sexual, estupro y rapto, lesiones leves y el delito de impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. Bueno, en estos delitos, en los abusos sexuales, en el estupro, el rapto, las lesiones leves y el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes, estos delitos después ustedes los van a estudiar en otra materia, ¿no? En Derecho Penal, cuando estudien la parte de Derecho Penal, parte especial, se estudia acá las características que tiene cada uno de los delitos, ¿no? Estudian, en Derecho Penal ustedes van a ver primero la teoría jurídica del delito y después, creo que ven, eso es Derecho Penal, parte general, y después ven Derecho Penal, parte especial, cada uno de los delitos, ¿no? O al menos los más importantes en el sentido de los que más se cometen en la sociedad. Bueno, ahí van a ver estos delitos, los abusos sexuales, estupro, rapto, lesiones leves y el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. Cuando se producen estos delitos, para que la policía y el fiscal lleve adelante la persecución penal, hace falta una denuncia. Es decir, hace falta que la víctima, ¿no? O bien, si se trata de un menor de edad, la víctima, sus familiares, vayan y denuncien, vayan a la policía o a la fiscalía y comuniquen el delito y manifiesten su voluntad de que se ponga en marcha la persecución penal, ¿no? Eso es básicamente la denuncia, comunicar a una fiscalía, ¿sí?, de que se ha sufrido uno de estos delitos y ahí el fiscal va a poder actuar recién. Pregunta, ¿por qué creen que ante un abuso sexual, no de un menor, ¿no?, de una persona mayor de edad, se requiere denuncia de esa persona para que el fiscal pueda actuar? ¿Cuál creen que es la razón? Porque estamos hablando de un delito, imagínense, un abuso sexual, un delito gravísimo, ¿no? Uno de los delitos que tienen, sobre todo los delitos, los abusos sexuales graves y gravísimos, tienen penas realmente altas, ¿no? El simple también tiene pena alta. Pero es decir, en general los abusos sexuales son delitos graves. ¿Cuál creen que es la razón que hace falta o que exige el código, las leyes
denuncia para que el fiscal pueda actuar. A ver, ¿quién se anima acá a elaborar una opinión, una respuesta? ¿No les llama la atención eso? Que si la víctima no denuncia un abuso sexual, el hecho queda en la nada, es decir, el Estado no pueda investigar, es decir, que el fiscal y la policía, sabiendo que se ha cometido un abuso sexual, donde hay prueba importantísima, por ejemplo, una mujer que está ingresando a su departamento, es abordada por 2 personas, por 2 hombres, hay cámaras hay cámaras de la calle, cámara del edificio o del palier, hay testimoniales de los vecinos que escucharon los gritos de la víctima, hay testimoniales de vecinos que vieron cuando se iban corriendo, es decir, prueba contundente de que si la víctima lo denunciaría, el fiscal actúa, pero como la víctima no denuncia, el fiscal está, digamos, con las manos atadas, no puede hacer nada. ¿No le llama la atención esa solución legal que ofrece más solución legal en el sentido de esa regulación que ofrecen nuestras leyes? ¿Sabe por miedo, mi abogado? Vos decís, las leyes respetan el miedo que puede llegar a tener la víctima. No, no necesariamente, no es así. Hay otra razón. Entendible, Abogado, entendible. A ver, Fernando. puede ser si, digamos, de ese abuso fue consentido o no consentido, No, y de no, no. parte identificar a la persona. No. Siempre un abuso sexual implica el no consentimiento, ¿no? Siempre el abuso sexual implica el no consentimiento, el no. Entonces, no, acá la pregunta es, ¿por qué la ley dice que para investigar un abuso sexual hace falta denuncia de la víctima? Significa que si la víctima no denuncia, el fiscal no puede investigar. ¿Cuál es la razón de esa solución legal, de esa regulación, de esa previsión legal? Mi abogado, Sí, a ver. puede ser por el trato psicológico que va a tener la persona o la víctima. Bueno, por ahí va, por ahí va. Miren, siempre un proceso penal por abuso sexual, tiene razón acá Lidia, genera lo que se conoce con el nombre de strepitus fori. La víctima va a tener que revivir a lo largo del proceso penal el hecho lamentable que ya vivió. La denuncia misma ya es vivir nuevamente, es decir, relatar lo que le sucedió. Pero no solamente eso, puede ser que denuncie al principio, ante la comisaría, que después el fiscal la vuelva a llamar para que denuncie o que aporte más datos a la fiscalía. Puede ser que seguramente también la van a llamar en el juicio, en el debate. Puede ser que ella tenga que escuchar las testimoniales, puede ser que ella tenga que escuchar la declaración de los imputados, ¿no? Es decir, aunque ella puede no estar presente en el debate y demás. Pero bueno, por todo eso, para evitarle la revictimización, la ley respeta esa decisión de la víctima. Si la víctima decide no denunciar, el Estado, encarnado en la Fiscalía, no puede investigar. ¿Entienden? El Estado no puede investigar. Lo mismo sucede con los otros delitos, lesiones leves. Si las lesiones son leves, ahí hay otra razón. Ahí la razón es que el delito no es tan grave. Entonces, si la víctima de una lesión leve, decide no denunciar, y bueno, el Estado tampoco se va a poner a investigar algo que ni siquiera a la víctima le interesa, ¿no? Y lo mismo con el impedimento de contacto de los hijos menores con padres no convivientes. En ese caso, lo que se busca es que el conflicto entre los padres sea solucionado sin acudir a las vías penales, ¿no? Bueno, entonces, en estos casos, en estos delitos, que tienen que saberlos bien, porque el día de mañana, si están cumpliendo funciones en una comisaría, puede ser que les llegue
uno de estos casos, se enteren en la comisaría de uno de estos casos y sepan que para actuar van a tener que necesitar una denuncia. Van a tener que siempre necesitar una denuncia, ¿no? Bueno, y por último están los delitos de acciones, los delitos que generan acción penal privada. Acá yo les quiero, primero los veamos cuáles son y ya se los explico en qué consisten. Están los delitos de acción penal privada, que son estos, miren, artículos acción privada o acción penal privada. Artículo 73 del Código Penal. Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos: calumnias e injurias, violación de secretos, concurrencia desleal e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge. Es decir, calumnias, yo te imputo un delito, es decir, yo te digo, vos cometiste tal hecho, tal día, en tal lugar. Sí, te digo, vos cometiste un delito determinado. Injurias, básicamente, ya no te imputo un delito, sino te agredo atribuyéndote una cualidad divaliosa, ¿no? Es decir, yo te digo, sos un ladrón, ¿no? Violación de secretos es un delito sobre todo vinculado a los funcionarios públicos. Concurrencia desleal es un delito de publicidad, ¿no? Cuando uno hace publicidad es desleal para la competencia. Y luego, incumplimiento de la ley de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge. Cuando hay no pasar alimentos al cónyuge, ¿no? Bueno, más allá de estos delitos, obviamente, lo vuelvo a repetir, lo van a estudiar en Derecho Penal parte especial. Ahora, estos delitos que acabamos de mencionar, ni la policía ni la fiscalía, por más que haya denuncia, por más, en estos delitos no van a intervenir ni la fiscalía ni la policía. Son delitos que sí van a originar un proceso penal, pero ¿quién los va a llevar adelante? ¿Quién va a llevar adelante la acusación? Es la propia víctima. ¿Se acuerdan en unidades pasadas, cuando veíamos el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo? ¿Cuál era el órgano que acusaba en el sistema acusatorio, en el sistema griego acusatorio, ¿no? En el sistema de la antigüedad? A ver si recuerdan quién acusaba en el sistema acusatorio, en la antigüedad, en el sistema griego. A ver si se acuerdan. ¿El juez, mi abogado? No, el juez juzgaba en el sistema acusatorio antiguo. Acá lo que estoy preguntando es, ¿quién acusaba? ¿Quién cumplía el rol de acusación? Hoy cumple el rol de acusación básicamente la fiscalía. La misma persona, Eso, la sociedad. Eso, La víctima. La víctima. En la antigüedad era la misma víctima la que acusaba, la que cumplía el rol de acusación, la que se presentaba ante un tribunal, ante el jurado popular en la antigüedad, en el sistema griego, presentaba la acusación, se encargaba de reunir la prueba, alegaba sobre la prueba, elaboraba su alegato, ¿no? Exponía ante toda la tribuna, ante el fórum griego, sus pretensiones. Bueno, era la propia víctima, ¿no? Bueno, ese sistema, podríamos decir que subsiste en la actualidad con estos delitos, con estos pocos delitos que vimos. Es decir, es la propia víctima la que va a llevar adelante el proceso penal. Lo va a llevar adelante en calidad de querellante. Ahí no actúa el fiscal. Ahí el fiscal directamente brilla por su ausencia. Ahí el que está cumpliendo el rol de acusación es la víctima. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, así, para sintetizar, la acción penal es la atribución, es el derecho de poner en marcha los órganos encargados de la persecución penal. Hoy en día en nuestra provincia el titular de la acción penal
es el Ministerio Público Fiscal. Los fiscales, ellos ponen en marcha la persecución penal, ¿no? Ellos son los que le van a pedir a los jueces, primero de garantía, medidas coercitivas, luego en la segunda etapa del proceso van a pedir la pena, van a formular la acusación, ellos son los que van a formular la pretensión penal, los fiscales, ¿no? También lo puede hacer la víctima, ¿no? En calidad de querellante, pero el titular de la acción penal en nuestra provincia son los fiscales. La mayoría de los delitos, que nos quede claro, generan acción penal pública. Hay algunos delitos en los cuales el fiscal también va a trabajar, pero hace falta denuncia. Y hay otros delitos donde ya directamente el fiscal ahí ya no investiga, el que debe acusar es la propia víctima. Bueno, nos quedan 5 minutos. Consultas, opiniones, preguntas sobre lo visto el día de hoy. Todo es bienvenido para que más o menos sea un poquito más dinámico el curso. Siempre las preguntas. Mi abogado. A ver, sí, Fernando. Entonces, acción penal sería como una facultad del Estado que tiene para hacer una represión, digamos. Claro, para llevar adelante la represión, para poner en marcha la represión penal. Exacto. Bueno. Por supuesto, yo utilizo el término represión penal, se refiere, el Estado puede reprimir, pero siempre en el marco de la ley, ¿no? Cumpliendo con las garantías penales y demás, ¿no? Es decir, el término represión siempre tiene connotaciones negativas en nuestro país. Pero en realidad la represión penal dentro de un marco legal, cumpliendo las garantías, respetando las garantías, está bien, ¿no? Está bien, y es lo que debe hacer el Estado, ¿no? Otra pregunta. Mi abogado, Sí. en los casos de abuso sexual de menores de edad, ¿también se necesita denuncia? No. Buena pregunta. En esos casos, no. Ahí, bueno, mirá, vamos en realidad para hacerlo bien concreto. En esos casos puede actuar el fiscal. Puede actuar el fiscal. Acá está, ¿ves? Mirá. Primero te dice, los abusos sexuales requiere denuncia. Sin embargo, fíjense, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padre, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador. Es decir, fíjense, esa parte es central. Si la víctima es un menor de edad que no tiene papá o mamá, tutor, guardador, o que el delito fue cometido por uno de sus ascendientes, tutor o guardador, el fiscal puede actuar sin necesidad de denuncia, ¿no? Sin necesidad de denuncia. Ahí, muy bien por la pregunta, para que veamos ese tema así en concreto. Si la víctima entonces es un menor que no tiene papá o mamá, el Estado puede actuar sin necesidad de denuncia. Bueno, nos quedan 2 minutos, porque vieron que el curso se corta, son 40 minutos y se corta. Bueno. A ver, Giselle Mejía, ¿está presente? Porque acá la veo, parece que no está presente. A ver, Alberto Reynoso. Presente, mi abogado. Muy bien. A ver, Alberto Reynoso, la próxima clase activamos la cámara, ¿no? Pregunta. ¿Qué significa o qué implica que la acción penal es pública? Que el fiscal puede hacer ¿qué cosa? Tiene que actuar de oficio. Exactamente, muy bien. Es decir que aspirante primer año Aucachi sería, ¿está presente ahí Aucachi? Sí, mi abogado. Es decir que cuando se pide, para los delitos de acción de instancia privada, se pide ¿qué cosa? Se pide la denuncia de la víctima. Perfecto. Bueno, listo. Nos vemos el próximo jueves
a esta hora. Bien, siempre van a ser las clases los días jueves a las 11. ¿De acuerdo? Cualquier modificación le aviso por el grupo de WhatsApp. Bueno, ya con esto finalizo. Nos estamos viendo el próximo jueves. Hasta luego, mi abogado.